Respetaba a Cristóbal Colón, pero fue acusado de usurpar su fama. Aunque no fue el descubridor de nuevas tierras, fue el primero en darse cuenta de que éstas pertenecían al Nuevo Mundo. Tenía talento literario, pero su legado epistolar consta solo de 32 páginas. No obstante, bastaron para que el nuevo continente llevase el nombre de Américo Vespucio. La biografía de Vespucio está llena de lagunas. La fecha de su nacimiento se sitúa entre el año 1451 y el año 1454. Se sabe que nació en el seno de una familia acomodada en Florencia y allí comenzó su formación. El despierto e inteligente chico no mostró interés por los estudios ni por otra actividad hasta que por fin su tío le puso en contacto con la astronomía y las matemáticas. A los 16 años, el joven comenzó a trabajar en el banco de Lorenzo de Medici, pero su trabajo de aprendiz le resultaba aburrido y monótono. 2 años más tarde, la honestidad de Américo tuvo su recompensa. Faltaba dinero en los negocios de los Medici en España y Américo fue elegido para auditar las cuentas. En el año 1490 se trasladó a Sevilla y se puso a disposición de Juanoto Berardi, comerciante que financiaba expediciones marítimas a países lejanos. Camino de España, Vespucio había comprado en Pisa un antiguo mapa del Mediterráneo por 130 ducados. Ese mapa despertaría en Américo el interés por la cartografía, el arte de la navegación y la construcción naval. Tras la muerte de Berardi, Américo decidió dedicarse a la navegación. En el año 1493, Vespucio conoce a Cristóbal Colón y le ayuda a preparar su segundo y tercer viaje. 6 años más tarde, Américo se embarca en la flota de Alonso de Ojeda, que había acompañado a Colón en su segundo viaje. No se sabe qué impulsó a Américo a dejar su tranquila vida provinciana para emprender una arriesgada aventura. Algunos dicen que fue la ambición. No conseguía hacer fortuna de forma honrada ni se atrevía a coger el dinero que pasaba por sus manos. Otros dicen que después de 30 años de trabajar honestamente, Américo había conseguido ser un rico y respetado banquero y que los éxitos de los viajes de Colón habían despertado su espíritu aventurero y habiendo invertido gran parte de sus ahorros en la expedición, se hizo a la mar con la intención de descubrir nuevas tierras. Sea como fuese, en el año 1499 Vespucio zarpa en la que sería su primera expedición. Algunos dicen que era un simple marinero, otros que era capitán. Américo se dedicó a estudiar el océano y la diversidad de las nuevas tierras. También observó el modo de la vida de los pueblos que habitaban las costas sudamericanas. Aunque la expedición no le reportó dinero, adquirió valiosa experiencia como marino. Ya con 50 años, Américo habría de embarcarse 2 veces más, en el año 1501 y en el año 1503, las 2 veces bajo bandera portuguesa. En el año 1502 la flota recaló en una bahía de la costa brasileña. Los marinos la pusieron el nombre de Río de Janeiro, Río de Enero. La expedición había llegado allí el día 1 de enero. Exploraron las costas brasileñas y constataron que aquella tierra se extendía hacia el sur. Entonces Vespucio dedujo que se hallaba en un continente desconocido y no en una isla de Asia como había creído Colón. En el año 1503, en una carta que envió a su antiguo jefe Lorenzo de Medici, Vespucio utilizaba por primera vez la expresión Nuevo Mundo para referirse a aquel continente. Dotado de un gran talento literario, Américo Vespucio realizó una magnífica descripción de la naturaleza del continente, del aspecto y modo de vida de los pueblos indígenas que había visto en su viaje. Un editor italiano incluyó las cartas en un libro publicado con un rimbombante título El Nuevo Mundo y las nuevas tierras descubiertas por el florentino Américo Vespucio. El libro se tradujo a varios idiomas y en el año 1507 se publicó en Francia un mapa con el nuevo continente. Unos atribuyeron el mapa al cosmógrafo Martin Balsemüller, quien proponía llamar al Nuevo Mundo Tierra de Américo o América. Otros dicen que el autor del mapa era un amigo de Vespucio, el ilustre Leonardo da Vinci, a quien el navegante había obsequiado con tabaco y una pipa traídos del Nuevo Mundo. Leonardo, en muestra de agradecimiento, dibujó un mapa del continente y escribió sobre él Américo.
No está claro que Américo supiese que le atribuían el descubrimiento a él. En el año 1505, cansado de agotadores viajes, Américo se estableció en España, donde contrajo matrimonio. 3 años después, fue nombrado piloto mayor de la Casa de Contratación de Indias, cargo que le dio gran respetabilidad. Vespucio era el encargado de proporcionar mapas y apoyo técnico a las expediciones españolas, así como de redactar informes para el gobierno sobre los nuevos descubrimientos geográficos. Vespucio falleció en el año 1512 y su muerte pasó inadvertida. Contadas personas acudieron a su entierro. Fue enterrado en Sevilla, donde posteriormente serían enterrados los restos mortales de Colón, fallecido en Valladolid en el año 1506. Durante muchas generaciones fueron considerados enemigos. Vespucio fue tachado de embustero y de usurpar la fama de Colón. Sin embargo, Colón tenía buena opinión del florentino. Pensaba que era un hombre formal y honesto, como demuestra una carta que escribió a su hijo poco antes de morir. Colón descubrió el nuevo continente, pero no lo supo. Vespucio fue el primero en saberlo. El geógrafo Alexander Humboldt manifestó que el nuevo continente había sido bautizado América debido a circunstancias ajenas a Vespucio. La acusación de usurpador hacia Vespucio muestra las injusticias que podemos. No se sabe qué impulsó a Américo a dejar su tranquila vida provinciana para emprender una arriesgada aventura. Algunos dicen que fue la ambición. No conseguía hacer fortuna de forma honrada, ni se atrevía a coger el dinero que pasaba por sus manos. Otros dicen que después de 30 años de trabajar honestamente, Américo había conseguido ser un rico y respetado banquero, y que los éxitos de los viajes de Colón habían despertado su espíritu aventurero, y habiendo invertido gran parte de sus ahorros en la expedición, se hizo a la mar con la intención de descubrir nuevas tierras. Sea como fuese, en el año 1499 Vespucio zarpa en la que sería su primera expedición. Algunos dicen que era un simple marinero, otros que era capitán. Américo se dedicó a estudiar el océano y la diversidad de las nuevas tierras. También observó el modo de la vida de los pueblos que habitaban las costas sudamericanas. Aunque la expedición no le reportó dinero, adquirió valiosa experiencia como marino. Ya con 50 años, Américo habría de embarcarse 2 veces más, en el año 1501 y en el año 1503, las 2 veces bajo bandera portuguesa. En el año 1502 la flota recaló en una bahía de la costa brasileña. Los marinos la pusieron el nombre de Río de Janeiro, Río de Enero. La expedición había llegado allí el día 1 de enero. Exploraron las costas brasileñas y constataron que aquella tierra se extendía hacia el sur. Entonces Vespucio dedujo que se hallaba en un continente desconocido y no en una isla de Asia como había creído Colón. En el año 1503, en una carta que envió a su antiguo jefe Lorenzo de Medici, Vespucio utilizaba por primera vez la expresión Nuevo Mundo para referirse a aquel continente. Dotado de un gran talento literario, Américo Vespucio realizó una magnífica descripción de la naturaleza del continente, del aspecto y modo de vida de los pueblos indígenas que había visto en su viaje. Un editor italiano incluyó las cartas en un libro publicado con un rimbombante título El Nuevo Mundo y las nuevas tierras descubiertas por el florentino Américo Vespucio. El libro se tradujo a varios idiomas y en el año 1507 se publicó en Francia un mapa con el nuevo continente. Unos atribuyeron el mapa al cosmógrafo Martin Balsemüller, quien proponía llamar al Nuevo Mundo Tierra de Américo o América. Otros dicen que el autor del mapa era un amigo de Vespucio, el ilustre Leonardo da Vinci, a quien el navegante había obsequiado con tabaco y una pipa traídos del Nuevo Mundo. Leonardo, en muestra de agradecimiento, dibujó un mapa del continente y escribió sobre él Américo. No está claro que Américo supiese que le atribuían el descubrimiento a él. En el año 1505, cansado de agotadores viajes, Américo se comprado en Pisa un antiguo mapa del Mediterráneo por 130 ducados. Ese mapa despertaría en Américo el interés por la cartografía, el arte de la navegación y la construcción naval. Tras la muerte de Berardi, Américo decidió dedicarse a la navegación. En el año 1493, Vespucio conoce a Cristóbal Colón y le ayuda a preparar su segundo y tercer viaje. 6 años más tarde, Américo se embarca en la flota de Alonso de Ojeda,
que había acompañado a Colón en su segundo viaje. No se sabe qué impulsó a Américo a dejar su tranquila vida provinciana para emprender una arriesgada aventura. Algunos dicen que fue la ambición. No conseguía hacer fortuna de forma honrada ni se atrevía a coger el dinero que pasaba por sus manos. Otros dicen que después de 30 años de trabajar honestamente, Américo había conseguido ser un rico y respetado banquero, y que los éxitos de los viajes de Colón habían despertado su espíritu aventurero, y habiendo invertido gran parte de sus ahorros en la expedición, se hizo a la mar con la intención de descubrir nuevas tierras. Sea como fuese, en el año 1499 Vespucio zarpa en la que sería su primera expedición. Algunos dicen que era un simple marinero, otros que era capitán. Américo se dedicó a estudiar el océano y la diversidad de las nuevas tierras. También observó el modo de la vida de los pueblos que habitaban las costas sudamericanas. Aunque la expedición no le reportó dinero, adquirió valiosa experiencia como marino. Ya con 50 años, Américo habría de embarcarse 2 veces más, en el año 1501 y en el año 1503, las 2 veces bajo bandera portuguesa. En el año 1502 la flota recaló en una bahía de la costa brasileña. Los marinos la pusieron el nombre de Río de Janeiro, Río de Enero. La expedición había llegado allí el día 1 de enero. Exploraron las costas brasileñas y constataron que aquella tierra se extendía hacia el sur. Entonces Vespucio dedujo que se hallaba en un continente desconocido y no en una isla de Asia como había creído Colón. En el año 1503, en una carta que envió a su antiguo jefe Lorenzo de Medici, Vespucio utilizaba por primera vez la expresión Nuevo Mundo para referirse a aquel continente. Dotado de un gran talento literario, Américo Vespucio realizó una magnífica descripción de la naturaleza del continente, del aspecto y modo de vida de los pueblos indígenas que había visto en su viaje. Un editor italiano incluyó las cartas en un libro publicado con un rimbombante título El Nuevo Mundo y las nuevas tierras descubiertas por el florentino Américo Vespucio. El libro se tradujo a varios idiomas y en el año 1507 se publicó en Francia un mapa con el nuevo continente. Unos atribuyeron el mapa al cosmógrafo Martín Balsemüller, quien proponía llamar al... Respetaba a Cristóbal Colón, pero fue acusado de usurpar su fama. Aunque no fue el descubridor de nuevas tierras, fue el primero en darse cuenta de que éstas pertenecían al Nuevo Mundo. Tenía talento literario, pero su legado epistolar consta solo de 32 páginas. No obstante, bastaron para que el nuevo continente llevase el nombre de Américo Vespucio. La biografía de Vespucio está llena de lagunas. La fecha de su nacimiento se sitúa entre el año 1451 y el año 1454. Se sabe que nació en el seno de una familia acomodada en Florencia y allí comenzó su formación. El despierto e inteligente chico no mostró interés por los estudios ni por otra actividad hasta que por fin su tío le puso en contacto con la astronomía y las matemáticas. A los 16 años, el joven comenzó a trabajar en el banco de Lorenzo de Medici, pero su trabajo de aprendiz marcarse 2 veces más, en el año 1501 y en el año 1503, las 2 veces bajo bandera portuguesa. En el año 1502 la flota recaló en una bahía de la costa brasileña. Los marinos la pusieron el nombre de Río de Janeiro, Río de Enero. La expedición había llegado allí el día 1 de enero. Exploraron las costas brasileñas y constataron que aquella tierra se extendía hacia el sur. Entonces Vespucio dedujo que se hallaba en un continente desconocido y no en una isla de Asia como había creído Colón. En el año 1503, en una carta que envió a su antiguo jefe Lorenzo de Medici, Vespucio utilizaba por primera vez la expresión Nuevo Mundo para referirse a aquel continente. Dotado de un gran talento literario, Américo Vespucio realizó una magnífica descripción de la naturaleza del continente, del aspecto y modo de vida de los pueblos indígenas que había visto en su viaje. Un editor italiano incluyó las cartas en un libro publicado con un rimbombante título El Nuevo Mundo y las nuevas tierras le resultaba aburrido y monótono. 2 años más tarde, la honestidad de Américo tuvo su recompensa. Faltaba dinero en los negocios de los Medici en España y Américo fue elegido para auditar las cuentas.
En el año 1490 se trasladó a Sevilla y se puso a disposición de Juanoto Berardi, comerciante que financiaba expediciones marítimas a países lejanos. Camino de España, Vespucio había comprado en Pisa un antiguo mapa del Mediterráneo por 130 ducados. Ese mapa despertaría en Américo el interés por la cartografía, el arte de la navegación y la construcción naval. Tras la muerte de Berardi, Américo decidió dedicarse a la navegación. En el año 1493, Vespucio conoce a Cristóbal Colón y le ayuda a preparar su segundo y tercer viaje. 6 años más tarde, Américo se embarca en la flota de Alonso de Ojeda, que había acompañado a Colón en su segundo viaje. No se sabe qué impulsó a Américo descubiertas por el florentino Américo Vespucio. El libro se tradujo a varios idiomas y en el año 1507 se publicó en Francia un mapa con el nuevo continente. Unos atribuyeron el mapa al cosmógrafo Martín Balsemüller, quien proponía llamar al Nuevo Mundo Tierra de Américo o América. Otros dicen que el autor del mapa era un amigo de Vespucio, el ilustre Leonardo da Vinci, a quien el navegante había obsequiado con tabaco y una pipa traídos del Nuevo Mundo. Leonardo, en muestra de agradecimiento, dibujó un mapa del continente y escribió sobre él Américo. No está claro que Américo supiese que le atribuían el descubrimiento a él. En el año 1505, cansado de agotadores viajes, Américo se estableció en España donde contrajo matrimonio. 3 años después, fue nombrado piloto mayor de la Casa de Contratación de Indias, cargo que le dio gran respetabilidad. Vespucio era el encargado de proporcionar mapas y apoyo técnico a dejar su tranquila vida provinciana para emprender una arriesgada aventura. Algunos dicen que fue la ambición. No conseguía hacer fortuna de forma honrada ni se atrevía a coger el dinero que pasaba por sus manos. Otros dicen que después de 30 años de trabajar honestamente, Américo había conseguido ser un rico y respetado banquero, y que los éxitos de los viajes de Colón habían despertado su espíritu aventurero, y habiendo invertido gran parte de sus ahorros en la expedición, se hizo a la mar con la intención de descubrir nuevas tierras. Sea como fuese, en el año 1499 Vespucio zarpa en la que sería su primera expedición. Algunos dicen que era un simple marinero, otros que era capitán. Américo se dedicó a estudiar el océano y la diversidad de las nuevas tierras. También observó el modo de la vida de los pueblos que habitaban las costas sudamericanas. Aunque la expedición no le reportó dinero, adquirió valiosa experiencia como marino. Ya con 50 años, Américo habría de